La luz azulada del teléfono iluminaba tenuemente la habitación en el pequeño departamento de la colonia Roma, donde Ana acababa de apagar la televisión después de una serie que no lograba retener su atención. Afuera, la lluvia fina de la madrugada de la Ciudad de México golpeaba suavemente contra la ventana, un sonido constante que solía ayudarla a conciliar el sueño. Se acomodó bajo las sábanas frías. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 2:47 y su respiración se volvió más pausada mientras el cansancio del día en la oficina empezaba a ganar terreno. Justo cuando sus ojos se cerraban, el teléfono vibró sobre la almohada. Un número desconocido, pensó al principio, pero al abrir los ojos vio claramente las cifras. Era su propio número el que aparecía en la pantalla. Frunció el ceño, confundida. Quizás era un error, una falla en la red, algo que pasaba a veces con las compañías telefónicas en la capital. Deslizó el dedo para contestar, esperando silencio o una voz grabada, pero del otro lado solo llegó una respiración leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera sosteniendo el aparato cerca de su boca sin decir nada. «¿Hola?», murmuró Ana, incorporándose un poco en la cama. La respiración continuó por unos segundos más. Luego cesó. Colgó y revisó el registro de llamadas. Efectivamente, provenía de su propio contacto. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al estrés acumulado de la semana, y volvió a recostarse. El departamento estaba en silencio absoluto, salvo por el tic-tac distante del reloj de la sala y el goteo ocasional de la lluvia en el balcón. Pasaron solo 15 minutos cuando el teléfono vibró de nuevo. La misma pantalla, su propio número. Esta vez contestó más rápido, con un toque de irritación. ¿Quién habla? Silencio total al principio, pero luego un susurro bajo, casi inaudible, como si alguien pronunciara su nombre desde muy lejos. Ana. El corazón le dio un salto. Era su voz, o al menos se parecía tanto que el escalofrío le recorrió la espalda. Colgó inmediatamente y apagó el teléfono por completo, convencida de que debía ser una broma pesada de algún conocido que había hackeado su línea. Se levantó, caminó descalza hasta la cocina y se sirvió un vaso de agua, mirando el reflejo borroso de su rostro en la ventana empañada. La ciudad afuera parecía dormida, con las luces de los edificios vecinos parpadeando débilmente entre la niebla. Volvió a la cama y, exhausta, logró dormir unas horas. Al día siguiente, en el trayecto al trabajo en el metro abarrotado, Ana revisó su teléfono. No había más llamadas extrañas y el sol de la mañana disipaba cualquier resto de inquietud. Contó la anécdota a su compañera de cubículo durante el almuerzo en un puesto de tacos cerca de Insurgentes, riendo un poco mientras masticaba. «Seguro fue la señal mala», dijo la otra, encogiéndose de hombros. Pero esa noche, de vuelta en casa mientras preparaba una cena sencilla de sopa instantánea, el teléfono sonó otra vez. Su propio número. Esta vez no contestó. Dejó que vibrara hasta que entró al buzón de voz. Al revisar el mensaje, solo había un audio de estática suave, interrumpida por lo que parecía un suspiro largo y cansado. La parte más extraña todavía no había ocurrido. Ana borró el mensaje y bloqueó temporalmente las llamadas entrantes, pero al acostarse, notó algo en la galería de fotos del teléfono. Una imagen nueva, tomada a las 3:12 de la madrugada anterior. Era su habitación, vista desde la puerta, con ella dormida en la cama. La foto estaba ligeramente borrosa, como tomada con prisa, y en el fondo se distinguía una sombra junto a la cómoda que no recordaba haber visto. Su pulso se aceleró. Revisó la metadata, tomada con su propio teléfono. Nadie más tenía acceso. Caminó por el departamento encendiendo todas las luces, revisando closets y el balcón, pero todo estaba en orden. La puerta principal seguía con doble cerradura, las ventanas cerradas. Los días siguientes trajeron más llamadas, siempre de madrugada, siempre desde su número. A veces solo silencio, otras veces fragmentos de conversaciones que ella misma había tenido semanas atrás. Una discusión con su madre, un comentario casual en el trabajo,
como si alguien estuviera reproduciendo pedazos de su vida desde adentro de su línea. Ana intentó cambiar de número, pero en la tienda de la compañía le dijeron que había un problema técnico con su cuenta, que tardaría días en resolverse. Mientras tanto, las noches se volvieron más largas. Una madrugada, contestó de nuevo, desesperada por una explicación. La voz del otro lado era clara esta vez, idéntica a la suya pero con un matiz hueco. Estoy aquí, esperando. El miedo no venía de un monstruo en la oscuridad, sino de la certeza de que nadie más podía estar usando su teléfono para llamarla a sí misma. Un glitch en la red de la ciudad. ¿Alguien cercano jugando con apps de spoofing? Intentó grabar las llamadas, pero el audio siempre se corrompía. Sus amigos le sugerían que era estrés, que pidiera ayuda profesional. Pero esa noche, mientras el reloj marcaba las 3:00 exactas, el teléfono sonó y la pantalla mostró no solo su número, sino una foto de perfil. Ella misma, sonriendo en una selfie tomada en el mismo departamento, pero con los ojos cerrados como si estuviera dormida. Nunca había subido esa foto. Ana se levantó temblando. El departamento ahora parecía más pequeño, las paredes más cercanas. Caminó hasta la sala y encendió la televisión para llenar el silencio, pero la señal se cortó de golpe, dejando solo nieve estática. En ese momento, desde la habitación, escuchó el vibrar suave del teléfono sobre la cama. Regresó lentamente, el pasillo estrecho y oscuro a pesar de la luz encendida. La llamada seguía en curso. Acercó el oído sin contestar y oyó su propia voz susurrando desde el altavoz. No cuelgues, ya casi llego. El reflejo en la pantalla del teléfono mostraba su rostro pálido y por un segundo juró ver un movimiento detrás de ella en el cristal oscuro de la ventana. La lluvia había cesado afuera, pero dentro del departamento el aire se sentía más pesado, como si alguien más respirara al compás. Esa era solo la primera de las historias que circulaban en foros oscuros de Internet y grupos de WhatsApp de la Ciudad de México. Relatos susurrados entre quienes habían vivido algo similar y nunca encontraron una respuesta clara. Si algo así te ha rozado siquiera de cerca, hay quienes dicen que las siguientes llamadas siempre revelan más de lo que uno quisiera saber sobre lo que habita en los bordes de lo cotidiano. La lluvia volvió a caer con más fuerza esa misma noche, como si la ciudad entera intentara ahogar los sonidos que no debían escucharse. Ana dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina, la pantalla aún iluminada con esa foto imposible, y se obligó a respirar profundo. No era real, se repetía mientras preparaba un té de manzanilla que nunca llegó a beber. Al amanecer, borró todo rastro de las llamadas y decidió no contárselo a nadie más. Pero los rumores ya corrían por otros lados, en chats privados de excompañeros de la universidad y en hilos anónimos de redes donde la gente compartía capturas de pantalla borrosas. En uno de esos relatos, un taxista de Iztapalapa llamado Miguel había vivido algo parecido semanas antes. Regresaba de un turno largo por las calles mojadas del periférico cuando su teléfono, guardado en la guantera, empezó a sonar. Lo sacó con una mano mientras maniobraba entre camiones y vio su propio número en la pantalla. Pensó que era su esposa llamando desde casa, pero al contestar solo oyó el ruido del tráfico de fondo, idéntico al que lo rodeaba en ese momento. «Miguel, ¿dónde estás?», preguntó una voz que era la suya propia, pero con un eco distante, como si viniera de otro auto paralelo. Colgó y aceleró, convencido de que el cansancio le jugaba bromas. Al llegar a su casa en una vecindad modesta, el teléfono sonó de nuevo en su bolsillo. Su número. Esta vez no contestó, pero el buzón registró un mensaje, el sonido de su propia puerta abriéndose, seguido de pasos lentos sobre el piso de mosaico que conocía tan bien. Entró al departamento y encontró a su esposa dormida en la sala, el control remoto aún en la mano. Todo parecía normal, salvo por el leve olor a cigarro en el aire, aunque él había dejado de fumar hacía años. Esa madrugada, mientras intentaba dormir, recibió una videollamada entrante. Aceptó por error y la cámara frontal se activó sola. En la pantalla
apareció su rostro, pero no desde su ángulo. Era como si alguien estuviera grabando desde el pie de la cama, enfocando su cuerpo inmóvil. La figura en la cama, él mismo, tenía los ojos abiertos, mirando directamente a la lente. Miguel apagó el teléfono y lo dejó en la sala, pero los sonidos continuaron. Pasos en el pasillo, un cajón abriéndose en la cocina. Al revisar, encontró una nota escrita con su propia letra en un papel que no recordaba tener. No mires atrás. El miedo se instaló en su rutina diaria. Durante los siguientes turnos, el teléfono sonaba en momentos imposibles, cuando estaba en un semáforo vacío a las 3 de la mañana o cuando bajaba a comprar tortillas. Siempre la misma voz, contando detalles de su día que nadie más podía saber. Una noche, en plena avenida, contestó y escuchó. «Estoy sentado a tu lado». Miró el asiento del copiloto vacío, pero el olor a cigarro regresó, más fuerte. Historias como la de Miguel y Ana se multiplicaban en los márgenes de la ciudad, pasando de boca en boca entre conductores de Uber, estudiantes de la UNAM y oficinistas que volvían tarde del centro. Nadie las llamaba exactamente leyendas, solo cosas que pasan cuando uno menos lo espera. Y mientras Ana intentaba olvidar su propia experiencia bloqueando el número, su propio número, en un edificio de apartamentos en Polanco, una joven diseñadora gráfica llamada Laura vivía una versión aún más profunda. Laura había instalado una nueva aplicación de productividad esa misma tarde, una que sincronizaba llamadas y recordatorios con la nube. Esa noche, después de editar fotos para un cliente hasta tarde, su teléfono vibró sobre el escritorio iluminado solo por la lámpara de mesa. Su número. Contestó con curiosidad profesional, pensando en un bug. Del otro lado, silencio primero. Luego el sonido inconfundible de teclas siendo presionadas, idéntico al ritmo que ella usaba al escribir. «¿Estás trabajando todavía?», preguntó la voz, suave y familiar. Era la suya, pero con un cansancio que no reconocía. Colgó y revisó la app. Mostraba una sesión activa en su cuenta, pero desde una ubicación a solo metros de distancia, dentro del mismo departamento. Caminó por las habitaciones encendiendo luces, el pasillo estrecho reflejando su sombra alargada en las paredes blancas. Todo estaba como lo dejó, pero al volver al escritorio, la pantalla del teléfono mostraba una llamada en curso que ella no había iniciado. La voz ahora susurraba fechas y nombres de proyectos que solo ella conocía, intercalados con respiraciones que parecían provenir del armario entreabierto. Abrió la puerta de golpe y solo encontró ropa colgada, pero una de las mangas de su chamarra favorita colgaba como si alguien la hubiera soltado hace un segundo. Los días siguientes fueron un descenso lento. Las llamadas llegaban en momentos de absoluta normalidad. Mientras esperaba el elevador en el edificio, mientras pagaba en el supermercado de la esquina, incluso durante una videoreunión con su equipo. Siempre su número, siempre detalles imposibles. Una mañana encontró en su galería una serie de fotos tomadas automáticamente durante la noche. Ella durmiendo, pero con una figura sentada al borde de la cama, borrosa, usando la misma pijama que ella tenía puesta. La figura parecía esperar pacientemente. Laura intentó formatear el teléfono, pero al reiniciarlo, la primera notificación fue una llamada entrante de su propio contacto. En el fondo de esos relatos, la duda siempre carcomía. ¿Y si no era un error técnico ni un hacker? ¿Y si era algo que surgía cuando uno pasaba demasiado tiempo solo con sus pensamientos en una ciudad que nunca dormía del todo? Las luces de neón de la Condesa parpadeaban afuera de la ventana de Laura, mientras ella se sentaba en el piso, abrazando sus rodillas escuchando el vibrar constante del aparato sobre la mesa. Quien haya sentido esa vibración en la madrugada sabe que hay presencias que no necesitan cruzar la puerta para estar ya dentro. Y en los pasillos vacíos de tantos edificios, otros casos esperaban ser susurrados. En los pasillos vacíos de tantos edificios, otros casos esperaban ser susurrados, como el que le ocurrió a un estudiante de medicina llamado Jorge en un dormitorio cerca del centro médico. Jorge solía estudiar hasta altas horas de la noche,
rodeado de apuntes sobre anatomía y el zumbido constante del refrigerador viejo. Una madrugada, mientras repasaba un capítulo sobre el sistema nervioso, su teléfono vibró sobre la pila de libros. Su propio número. Contestó pensando que era una emergencia de su familia en Guadalajara, pero solo escuchó el sonido de su propia respiración grabada, acompasada con la que salía de su pecho en ese instante. Colgó y bloqueó el número, pero minutos después volvió a sonar, esta vez con un mensaje de voz que duraba exactamente el tiempo que había estado estudiando esa noche. Al reproducirlo, oyó fragmentos de sus propios murmullos mientras leía en voz baja, intercalados con un latido lento que no era el suyo. El departamento compartido estaba en silencio. Su compañero dormía en la habitación contigua. Jorge se levantó, caminó hasta la ventana y miró las luces del hospital cercano, donde tantas veces había hecho guardias. Esa noche, decidió dejar el teléfono en modo avión, pero al despertar, encontró que la configuración se había revertido sola. Una llamada perdida aparecía en el registro, hecha desde su número a las 4:44. Los siguientes días, las llamadas se volvieron más insistentes. Durante una clase práctica en el laboratorio de disección, el teléfono vibró en su mochila. Al revisarlo en el pasillo, vio una foto enviada desde su propio contacto, una imagen de la sala de su dormitorio tomada desde el ángulo del techo, como si alguien estuviera colgado allí observando. En la cama, su cuerpo dormía plácidamente, ajeno. Jorge borró la foto, pero el archivo reapareció en su galería horas después con un detalle nuevo: una mano visible en el borde inferior de la imagen. El terror crecía en la cotidianidad. Mientras caminaba por los pasillos del hospital durante una guardia, el teléfono sonó y la voz del otro lado, su voz, le describió con precisión quirúrgica el procedimiento que acababa de observar. El escalpelo entró aquí, decía, y Jorge sintió un frío en la nuca porque nadie más había estado cerca. Esa noche, de regreso al dormitorio, encontró la puerta entreabierta, aunque juraba haberla cerrado con llave. Dentro, todo parecía igual, salvo por el teléfono sobre la cama, vibrando con una llamada entrante. Contestó y escuchó un susurro. «Ya estoy aprendiendo cómo funcionas por dentro». Historias como la de Jorge se mezclaban con las de Ana, Miguel y Laura en los rincones oscuros de Internet, en foros donde la gente compartía audios distorsionados y capturas de pantalla que nadie podía explicar. Pero ninguna preparaba del todo para lo que le sucedió a una madre soltera llamada Carmen en un barrio de Nezahualcóyotl. Carmen trabajaba turnos dobles como cajera y llegaba a casa exhausta para cuidar de su hija de 8 años. Una noche, después de acostar a la niña, se sentó en la sala con el teléfono en la mano, revisando mensajes. El aparato vibró, su propio número. Pensó que era un error y contestó. Del otro lado, la voz de su hija llamándola, pero con un tono que no era exactamente el de siempre. «Mami, ven a verme». Carmen corrió a la habitación de la niña, que dormía profundamente. Regresó confundida y el teléfono sonó otra vez. Esta vez era su propia voz cantando la misma canción de cuna que usaba para dormir a la pequeña. Colgó y revisó las cámaras de seguridad baratas que había instalado en la casa. Todo estaba quieto. Pero al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, la niña preguntó inocentemente: «Mami, ¿por qué me llamaste anoche desde tu cuarto si yo estaba aquí?». Carmen sintió que el suelo se movía. No había hecho ninguna llamada. Las noches siguientes fueron un laberinto. Llamadas que reproducían conversaciones entre ella y su hija, pero con respuestas que Carmen no recordaba haber dado. Fotos tomadas desde su teléfono mostrando la cama de la niña vacía, aunque la pequeña dormía plácidamente a unos metros. Una madrugada, el teléfono sonó y la pantalla mostró una videollamada entrante. Al aceptar, vio su propio rostro en la cámara frontal, pero la habitación detrás era ligeramente distinta, los juguetes ordenados de otra manera, la luz de la lámpara más tenue. La figura, ella misma, sonrió con lentitud y susurró: «Ella ya está conmigo». Carmen corrió a la habitación y encontró a su hija despierta.
mirando hacia la puerta con ojos muy abiertos. «Mami, la otra tú me contó un secreto». El miedo se alimentaba de lo más ordinario. El sonido de una llamada en la cocina mientras lavaba trastes, el reflejo en la pantalla del microondas, el pasillo corto que separaba las habitaciones. Carmen empezó a dormir con la niña en la misma cama, el teléfono apagado y guardado en un cajón. Pero una noche lo encontró encendido sobre la almohada con una llamada en curso. La voz del otro lado era una mezcla de la suya y la de su hija, hablando en susurros sobre cosas que solo una madre y una hija podrían saber. Estas narrativas se extendían como sombras por los edificios de la metrópoli, cada una dejando una huella más profunda que la anterior. Quienes las escuchaban terminaban revisando sus propios teléfonos con una inquietud nueva, preguntándose si alguna vez habían contestado sin darse cuenta. Y en la quietud de tantas madrugadas mexicanas, el siguiente nivel de estas llamadas esperaba pacientemente su turno. Si has sentido el peso de un teléfono que parece conocerte mejor que tú mismo, tal vez sea mejor no descubrir hasta dónde puede llegar esa familiaridad en la oscuridad. La quietud de tantas madrugadas mexicanas guardaba aún más. En un piso alto de un edificio en Santa Fe, un ingeniero de sistemas llamado Raúl revisaba código hasta tarde, con la ciudad iluminada como un tablero de circuitos bajo su ventana. Su teléfono, conectado al cargador, vibró suavemente. Su propio número. Al contestar, oyó el eco de su teclado, las mismas líneas de código que acababa de escribir, siendo repetidas en voz baja, por una versión de sí mismo que sonaba más calmada, casi resignada. «Esto no se arregla con un reinicio», murmuró la voz antes de que Raúl colgara. Esa semana, las llamadas se volvieron constantes. Durante una junta virtual con su equipo en Guadalajara, el teléfono sonó en segundo plano. Silenció la notificación, pero al revisar después, vio que la llamada había durado exactamente el tiempo de la reunión, y en el historial aparecía una nota de voz adjunta, una grabación perfecta de toda la conversación, incluyendo sus propios comentarios técnicos. Nadie más en la llamada había notado nada extraño. Raúl empezó a desconectar el teléfono por completo por las noches, pero una madrugada despertó con el aparato caliente en la mano, como si hubiera estado usándolo en sueños. La pantalla mostraba una llamada activa de su número y la voz susurraba direcciones IP y contraseñas de sistemas que solo él conocía. El escalofrío creció cuando encontró en su computadora archivos nuevos, logs de sesiones remotas iniciadas desde su propio dispositivo, pero con actividad que no recordaba. Una noche, mientras caminaba por el pasillo iluminado tenuemente hacia la cocina, el teléfono vibró en su bolsillo. Contestó y escuchó pasos idénticos a los suyos resonando en el auricular, sincronizados con los que daba en ese momento. Se detuvo. Los pasos del otro lado continuaron un segundo más. «Estoy un poco más adelante», dijo su voz. Raúl encendió todas las luces del departamento, el reflejo en los ventanales mostrando solo su silueta solitaria contra el skyline nocturno. Pero las leyendas no se detenían allí. Más al norte, en un pueblo cercano al Estado de México que ya formaba parte de la mancha urbana, un mecánico llamado Pedro vivía algo que fusionaba lo cotidiano con lo imposible. Pedro reparaba autos en un taller pequeño y recibía llamadas de clientes a todas horas. Una tarde, mientras ajustaba el motor de un taxi, su teléfono sonó desde el banco de herramientas. Su número. Contestó con las manos sucias de grasa y oyó el ruido del taller mismo, herramientas y voces, pero con un matiz hueco. «Pedro, el carro ya está listo», dijo su propia voz, aunque él no había terminado el trabajo. Esa noche, en su casa modesta de bloque, las llamadas escalaron. Su esposa le preguntó por qué había llamado varias veces desde la habitación mientras ella cocinaba. Pedro juró que no lo había hecho. Revisaron juntos el registro, todas desde su número, todas cortas. Al día siguiente, en el taller, recibió una videollamada entrante. Aceptó y vio su propio rostro cubierto de sudor, pero el fondo era el taller vacío a medianoche,
con una figura trabajando bajo el capó de un auto que parecía el suyo propio. La imagen se cortó cuando la linterna del taller parpadeó. Pedro empezó a dejar el teléfono en la cajuela del auto, pero las vibraciones continuaban. Una madrugada, mientras conducía de regreso después de una emergencia, el manos libres se activó solo. Su voz llenó el auto. «Mira el retrovisor». Lo hizo y vio su propio rostro en el asiento trasero por un instante, sonriendo de una forma que no era suya. Frenó en seco en una carretera secundaria, el corazón latiéndole con fuerza. El auto estaba vacío, pero el teléfono marcaba una llamada en curso. Cada historia construía sobre la anterior, dejando menos espacio para explicaciones racionales. Las notificaciones que llegaban en el silencio de las habitaciones, los reflejos en pantallas apagadas que mostraban movimientos donde no debía haberlos, las voces que conocían secretos enterrados en rutinas diarias. En un hospital de la periferia, una enfermera llamada Gabriela enfrentaba la versión más cruda hasta entonces. Gabriela terminaba su turno nocturno cuando su teléfono sonó en el bolsillo del uniforme. Su número. Contestó en el pasillo desierto, rodeada del zumbido de las máquinas y luces fluorescentes parpadeantes. La voz del otro lado era la suya, pero con el cansancio de muchas guardias acumuladas. «La cama 17 te necesita». La cama 17 estaba vacía esa noche, el paciente dado de alta horas antes. Gabriela revisó los monitores y encontró un registro nuevo, signos vitales tomados a la hora exacta de la llamada con su propio usuario logueado. Nadie había entrado a la habitación. Esa madrugada, mientras intentaba descansar en la sala de enfermeras, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, una foto. Ella misma atendiendo a un paciente en la cama 17, pero el rostro del paciente era el suyo propio, pálido y con ojos abiertos. La imagen había sido tomada desde la puerta, con su uniforme puesto. Gabriela caminó de regreso al piso, el pasillo largo y vacío reflejando sus pasos en el piso pulido. La habitación estaba en penumbras, pero al encender la luz, vio la sábana ligeramente arrugada, como si alguien se hubiera levantado hace poco. El teléfono en su mano vibró una vez más. «Ya casi terminas tu turno», dijo su voz desde el auricular, aunque el reloj marcaba que faltaban horas. Estas narrativas se entrelazaban en la memoria colectiva, haciendo que cualquiera que viviera en la capital revisara 2 veces su teléfono antes de dormir. El miedo no estaba en lo sobrenatural evidente, sino en la posibilidad de que la línea entre uno mismo y lo que llamaba desde adentro se borrara poco a poco. Quien haya escuchado esa vibración familiar en la noche entiende que algunas conexiones no se cortan fácilmente y que el siguiente tono podría revelar lo que realmente espera al otro lado de la línea. El siguiente tono podría revelar lo que realmente espera al otro lado de la línea, y en un departamento modesto del sur de la Ciudad de México, cerca de la Xochimilco que aún guardaba sus canales antiguos, una profesora de secundaria llamada Marta cerraba el ciclo de estas sombras. Marta corregía exámenes hasta tarde, con el sonido distante de las trajineras en la noche como único acompañante. Su teléfono, apoyado contra un vaso de agua, vibró con insistencia. Su propio número. Al contestar no hubo silencio esta vez, sino una conversación completa entre 2 versiones de su voz, una cansada y otra más serena, hablando de clases que daría al día siguiente, de alumnos que nunca mencionaba en voz alta. Marta colgó y se quedó mirando la pantalla. Las llamadas ya no eran interrupciones, eran continuaciones. Durante la clase del día siguiente, mientras explicaba un tema de historia en el aula llena de adolescentes distraídos, sintió la vibración en su bolsillo. Salió al pasillo vacío, contestó y escuchó el eco de su propia explicación, palabra por palabra, como si la clase estuviera siendo transmitida desde otro salón idéntico. Los alumnos la miraron raro cuando regresó, comentando que había repetido la misma frase 2 veces sin darse cuenta. Esa noche, en casa, las cosas se aceleraron. El teléfono mostraba llamadas simultáneas, todas desde su número, como si múltiples versiones de ella intentaran contactarse. Una foto llegó por mensaje. Marta durmiendo en su cama,
tomada desde el umbral de la puerta, pero con otra Marta de pie junto a la ventana, mirando hacia los canales oscuros. La fecha de la imagen era esa misma noche, minutos antes. Marta caminó hasta la ventana y vio su reflejo en el vidrio, pero por un segundo el reflejo tardó en moverse. El aire del departamento se sentía cargado, con el leve olor a humedad de los canales filtrándose por las rendijas. Las llamadas se volvieron conversaciones enteras. La otra voz le contaba detalles de su infancia que había olvidado, momentos en los canales con su abuela, secretos que nunca compartió. «Estoy donde siempre has estado», le decía. Marta intentó destruir el teléfono, pero al día siguiente apareció uno idéntico sobre la mesa, con la misma funda gastada y el mismo número. En el espejo del baño, mientras se lavaba la cara, vio su rostro y escuchó el vibrar desde la habitación. Regresó y encontró el aparato marcando una videollamada. Al aceptar, la cámara mostraba la habitación desde un ángulo imposible, arriba de la lámpara, enfocando su espalda mientras ella misma veía la pantalla. La ciudad afuera continuaba su ritmo. Autos lejanos, perros ladrando, el viento moviendo las plantas en el patio. Pero dentro, las fronteras se disolvían. Marta se sentó en la cama, el teléfono en las manos, y por primera vez contestó sin miedo. La voz del otro lado ya no sonaba distinta. Era la misma, sincronizada, como si las dos Martas hubieran aceptado compartir el espacio. «Ya no hay llamadas perdidas», susurró. La pantalla se apagó lentamente, dejando solo el reflejo de la habitación en negro. Y así, estas 5 sombras se extendían por las calles, los departamentos y los turnos nocturnos de la capital, relatos que pasaban de mano en mano sin resolverse nunca del todo. Algunos decían que las llamadas cesaban si uno ignoraba el teléfono por completo. Otros juraban que solo empeoraban, que la línea entre quien llamaba y quien contestaba se volvía irrelevante con el tiempo. En las madrugadas, cuando el silencio se hacía más denso y un teléfono vibraba en alguna mesita de noche, quedaba esa duda persistente. ¿Y si la próxima vez no fuera solo una voz, sino algo que ya había cruzado? Quien cierre los ojos esta noche y escuche ese tono familiar, sabrá que las respuestas no siempre llegan del otro lado de la línea, sino de lo que uno lleva dentro sin saberlo. Y en los rincones oscuros de la ciudad, las leyendas siguen sonando.